de Palestina teatral a la ciudad de Buenos Aires con todas las propuestas de Vicente López y Olivos. Así que bueno, muchísimas gracias por pensar en este proyecto y pensar en mí, que bueno, la mayor parte de mi trabajo dentro del teatro ha sido desarrollada en Rosario, que es otro lugar realmente muy interesante por su intensidad cultural, por incluso pensarla como ciudad, como un espacio estratégico, ¿no? para la guerra cultural, para la lucha de trincheras, porque es muy interesante desde el punto de vista urbanístico. Siempre lo pienso, ¿no? Como una ciudad sumamente estratégica para poder organizar logísticamente el teatro. Es una ciudad en la que uno se puede mover con cierta velocidad y organizarse de tal forma que es posible producir. A veces eso no me parece menor. En la contemporaneidad se vuelve muy complejo el tema de la logística en el teatro y en todo lo que requiere encontrarse, ¿no? En un mismo lugar y tiempo con otros y otras. Entonces siempre pienso Rosario con una amiga también teatrera, directora, dramaturga, Carla Sacani. Decimos que, bueno, ella en realidad dice que su ideal político militante dentro del arte sería hacer de Rosario una especie de Florencia argentina, ¿no? Creo que es posible desde muchos puntos de vista, sobre todo por también la presencia de gente como Carla Sacani, con una militancia muy intensa, que bueno, a través de la sinergia, de la coacción, de la coacción, no tanto de la coacción como violencia sobre otros, sino de la acción conjunta, hemos logrado políticamente cosas como la creación de la Comedia Municipal Norberto Campos, que es el primer teatro público de producción pública estatal, para el que el Estado tiene que invertir para la producción de una obra por año, con todas las herramientas y la organización y la transparencia de la convocatoria en todos los niveles para todas y todos los actores y actrices, directores, dramaturgos. La Rosario es una experiencia realmente inédita, incluso en todo el país, porque todo es elegido, digamos, ¿no? De manera transparente y por convocatoria. Eso, bueno, por ejemplo, es otra de las cuestiones que hemos logrado militando con estas facilidades estratégicas de las que hablo. Bueno, y Gioconda, un poco el título tan largo que planteé, que tenía que ver con proyectos no binarios hacia la construcción de un país sin nombre entre fronteras calientes. Bueno, a ver si después de lo que voy a contarles podemos desentrañar un poco ese título. Es Gioconda como el resultado de muchos procesos. Por ahí quizás resulte esta conferencia, y pido disculpas por eso, un poco caótica, pero quiero decirles que en realidad es por el mismo caos y la cantidad de planos y dinámicas que creo que tiene este proyecto, que nace desde diferentes vertientes y que por ahí mi objetivo es tratar de mostrar no algo inter o transdisciplinario, sino algo que me gustaría nombrar como una especie de objeto de frontera, que no pone en juego diferentes disciplinas, sino que está como ahí, y vuelvo al ejemplo de Palestina, como produciendo o engendrando vida desde una zona fronteriza que ya no puede ser ni una cosa, digamos, que ya no es el arribo desde otros lugares hacia una convergencia, sino que justamente es el nacimiento desde esa zona de transición, de frontera, que es ya algo en sí mismo, y desde la cual uno está pensando y está constituyendo lógicas de trabajo, y que luego la institucionalización en todo caso tiene que referenciar en otras disciplinas o en otros campos, porque justamente las instituciones, que son las que justamente avanzan más lento en estos procesos, tienen que validarse, legitimarse y legitimar lo que uno hace. Y eso también fue parte de esta política, de este juego de negociaciones que significó Gioconda. Pero bueno, para empezar, para darles una idea, Gioconda básicamente fue un proyecto que se inició con la idea de robar el Louvre, específicamente robar la Gioconda, el cuadro de la Gioconda, y llevarlo a un lugar periférico, una ciudad periférica,
un museo específicamente de arte contemporáneo, y digo específicamente porque lo pensamos así. Cuando pensamos en robar la Gioconda nos dijimos hay que llevarla a un museo de arte contemporáneo. No puede ser al Museo Nacional de Bellas Artes o al museo, en el caso de Rosario, Juan B. Castañino. Tiene que ser un museo que su constitución se haya dado o se da constantemente a partir de pensar el arte conceptual o de pensarse desde conceptos, operaciones, procedimientos. Pero bueno, parece una cosa demasiado delirante, pero si uno va escarbando en las causas de por qué se nos ocurre robar la Gioconda y llevarla al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y retrocede, encontramos primero un acercamiento al arte contemporáneo. En lo personal, bueno, yo trabajo con mi hermano escribiendo ensayos, entrevistas, textos vinculados con el arte contemporáneo, y desde muy chicos, en realidad, antes de trabajar un poco como más de forma profesional, desde chicos ya venimos como en un intercambio, él desde lo visual o desde el arte, digamos, desde la imagen, y yo desde la palabra, siempre desde muy chicos interactuando, y esa interacción con los años fue constituyendo ya de por sí como esa zona que primero fue infantil, después más adolescente, después más juvenil, de convergencia entre la palabra y la imagen, en lo que yo llamaría como una especie de pensamiento de la historieta, digamos, ¿no? Del cómic. Porque el cómic justamente es muy interesante para pensarlo como esa zona de convergencia entre diferentes lenguajes que no son que de los que el cómic no le debe nada, sino que viene, roba, trae, lleva, trafica y constituye un lenguaje en sí mismo. Eso por el lado de lo personal. Por el lado de ya el trabajo profesional dentro del campo del teatro, fue el resultado de haber trabajado en una comedia musical, por ejemplo, algo rarísimo. Hace unos años, varios, tuve la suerte de poder trabajar en una comedia musical de Calle Corrientes. O sea, la cosa más extraña que le puede pasar a alguien que por ahí está en Rosario, en el Teatro Independiente. Hice una pasantía en el Teatro San Martín, que se ingresaba por convocatorias, una de las tantas cosas, por ejemplo, que lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó de hacer, pero que resultaba muy interesante como zona también de convergencia de directores de la escena independiente, de gente joven de otros lugares de Argentina también, que confluían en el teatro público y que tenían la posibilidad de ver cómo se trabajan las maquinarias del teatro oficial. En esa convocatoria estaba Alejandro Tantanian como uno de los coordinadores, uno de los 4 directores que son invitados, que trabajaron en el teatro público, y justamente a partir del acercamiento con él, me dice, bueno, venite el año que viene, y por ahí tengo un par de proyectos, ese era el 2012, era noviembre de 2012, y me dice, bueno, mandame un mail en abril del año que viene. Y yo no sé por qué tan confiadamente digo, bueno, bárbaro. Resulta que organizo toda mi existencia para poder estar en abril en Buenos Aires y participar de eso. Durante meses trabajo, hago todo lo que tenía que hacer en todo el año en Rosario, y el 1 de abril digo, estoy loco. Hace 5 meses que no hablo con esta persona en un lugar como es nuestro país, o como es Argentina, o como es el mundo, en donde uno no sabe, digamos, promete algo un día y al otro no funciona más. Y de repente yo había organizado toda mi vida en función de algo que era un mail en 6 meses. Bueno, casi me muero del infarto, escribo el mail sabiendo que no iba a pasar nada, y Tantanian me dice, bueno, sí, buenísimo, venite la semana que viene que arranco con una comedia musical. Bueno, esas son las cosas que suceden, esas cosas que tienen que suceder, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de participar ahí y veo toda la maquinaria que hay en ese teatro que ya no existe para nosotros, que es la fábrica, ¿no?, teatral, como debía ser a principios del siglo XX, en donde tenés a los maquinistas, tenés los rubros, tenés 4 pisos hacia abajo. A mí, obviamente, yo era asistente de escenario,
que finalmente terminó siendo un utilero polivalente. Eso también era interesante porque entre una o dos personas nos teníamos que organizar para mover una escenografía gigante. La comida era Vale Todo, que actuaba Florencia Peña, Enrique Pinti, era como una cosa muy grande, pero que obviamente la producción era escasa en recursos, entonces una o dos personas tenían que hacer el trabajo de 5, 6 o de 10, y eso me permitió adquirir una práctica tremenda en relación en relación con los rubros, y ver además cómo funcionaba toda esa máquina, ¿no?, de movimientos escenográficos de diferentes personas que van moviendo máquinas, subsuelos por los que la escenografía va subiendo y bajando. Toda esa dinámica que al principio era como un poco el día de la marmota, hacíamos 6 funciones por semana, y en un punto uno ya no ni siquiera pensaba, ¿no?, lo que era inicialmente una gran emoción se transforma en una especie de repetición al infinito, muy peculiar. Vas pasando por diferentes estados, ¿no?, de hacer 6 funciones por semana, los sábados era función doble, había que hacer todo en 15 minutos, era realmente una locura. Pero eso me dio una adrenalina, un training, una especie de sacudón y de saber inscrito en el cuerpo, que me permitió al año siguiente, eso fue 2013, en realidad no al año siguiente, sino en 2015 fue cuando se estrena esto de lo que estoy hablando, me permitió acceder al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, me permitió acceder a sus instalaciones, cuando presento un proyecto que se llamaba El Imperio de lo Frágil. Es una obra que habla, ahora les voy a mostrar unas imágenes sobre eso, y ahí es que tiene que ver lo que les estoy diciendo. El Imperio de lo Frágil, una obra que hablaba sobre el arte contemporáneo, que estaba atravesada temáticamente por el arte contemporáneo. Doris, el personaje que está a la derecha, es un artista visual que en realidad no tiene ninguna obra visual, es solamente conceptual, totalmente abstracto, en realidad solo títulos de obras, no más que eso, ni siquiera escritas en ninguna etiqueta, sino simplemente enunciadas, un performer, podríamos decir, que no tiene obra material, pero que se ha hecho millonario y exitoso a nivel mundial. Después lo teníamos a Richard, que era un arquitecto que estaba trabajando en el proyecto del Puerto de la Música, que es un gran proyecto arquitectónico que tiene la provincia de Santa Fe, con un diseño de Oscar Niemeyer. Fue una de las últimas cosas que hizo. No se logró hacer por problemas políticos, pero bueno, me sirvió como disparador para ponerlo, digamos, a este Richard, coordinador de ese proyecto, y un tipo con un pensamiento progresista, pero de corte moderno. A diferencia de moderno, me refiero a socialista, tradicional, en cuanto a ciertas ideas de izquierda, ¿no?, en oposición a Doris, que es más bien un provocador, que tiene obras que en realidad para Richard resultan de derecha. Ese es otro gran debate que me entusiasma mucho en relación con el arte contemporáneo, la provocación o la utilización, digamos, de ideas de choque para figurar pensamientos contrarios a lo que se está diciendo, ¿no? Doris era un poco así, una especie de gran provocador, un Fernando Peña, podríamos decir. Estos 3 personajes chocan, demás. Esta obra, que yo pensé inicialmente para un escenario, con un teatro a la italiana, no me cerraba, y es justamente un día caminando ahí por el Museo de Arte Contemporáneo, que es Rosario, no sé por ahí si lo conocen, son unos hilos, es un museo que está a la vera del río. Antes era obviamente un lugar de carga y descarga de granos cerealeros. Toda esa parte de la ciudad estuvo cerrada a la gente, a la ciudadanía, durante décadas y décadas, cuando eso era una terminal portuaria. Luego es abierta y transformada en espacio público. Es muy interesante todo ese proceso. Si les interesa todo ese asunto, es muy interesante como para estudiarlo, para investigarlo un poco. Un día paso por ahí y digo, claro, esta obra hay que hacerla en el museo. Y presento, le escribo a la directora,
otra cosa más estratégica, Rosario es una ciudad donde por su nivel intermedio en cuanto a población, digamos, es una ciudad pero tampoco es tan grande, es decir, hay mucho contacto. Uno puede escribirle, por ejemplo, al director del Museo de Arte Contemporáneo o al Museo del Castanino, o puede llegar a mandarle un mail al secretario de Cultura. Hay posibilidad de diálogo, eso es muy interesante también para pensar por qué estos proyectos quizás son posibles en una ciudad como Rosario y quizás son un poco más complicados en una ciudad como Buenos Aires o en una ciudad más grande. Le escribo y me dice, dale, buenísimo, vamos a hacerlo. Inicialmente el Imperio empezamos ensayando con la idea de utilizar una sala. Ni hablar de que cuando entro al museo, una cosa es el directorio, otra cosa es la persona que lo coordina y está ahí en el día a día, digamos, ¿no? La directora era Marcela Romer y la persona que estaba coordinando, Florencia, no me acuerdo del apellido lamentablemente ahora, los nervios de estar hablando acá, pero bueno, era otra persona, y la persona que está en el día a día siempre obviamente tiene sus resquemores, tiene otras formas de acercamiento a... Una cosa es lo que aprende un director en forma abstracta en un escritorio, y otra cosa es lo que uno se encuentra cuando va a hablar por primera vez con la persona que está ahí poniendo el cuerpo. Otra cosa muy interesante vinculada con la teatralidad, ¿no? Poner el cuerpo. Así que Florencia tenía muchas dudas, y esto me lleva a pensar un poco más nuevamente en la idea de negociación, de estrategia, cómo ingresar a un espacio como un museo de arte contemporáneo, donde el contacto con la materia es tan delicado, ¿no? El teatro invade, irrumpe, juega con los cuerpos, toca, choca. El arte contemporáneo, las artes visuales, son, diría yo, exactamente lo contrario, digamos, lo táctil está absolutamente borrado, toda función de uso cotidiano de las cosas está eliminado, y lo que queda justamente es la materialidad fetichizada. A veces, bueno, obviamente podemos hablar de una imagen, pero la idea es que el contacto, lo táctil, es justamente, podríamos decir, el sentido eliminado, que para nosotros es tan importante. Entonces, los prioritos eran muchos. Nos dieron una sala, y a medida que nosotros empezamos a ensayar, a trabajar, a ganar la confianza, a demostrar que no veníamos a destruirles el museo, sino que por el contrario veníamos a intervenir con una obra, el espacio, una obra que por otro lado se proponía trabajar solamente con los recursos con los que contara el museo. Se proponía además también circular por otros museos, pero la idea era no introducir nada que no estuviera ya dentro del museo. Trabajar con la iluminación, con los spots que utilizan para las obras, trabajar con el mobiliario del museo, con el espacio del museo sin alterarlo y respetando esta lógica. Esto también es muy importante y creo que por ahí puede ser una diferencia interesante para pensar en por ahí otras formas de intervención sobre este tipo de espacios, ¿no? De ruptura, de simbólica. No veníamos a tirar tomates ni a tirar pedazos de carne podrida sobre las obras o a manchar las paredes. Veníamos a trabajar un poco desde esa idea de respeto de ese espacio institucional y de sus construcciones simbólicas, pero produciendo una intervención que también dejara una marca, yo diría, en la conciencia, en la mente y en la experiencia de quienes vinieron a verla. Y a medida que fuimos avanzando en esa confianza, dijimos, vamos a más. Vamos a hacer esta obra en todo el museo. El museo tiene 7 pisos. Esta no es una obra que involucra 5, 6, 10, 15 actores, es una obra de performance, es una obra de teatro puro y duro, el imperio de lo frágil. Y ya sé que voy a hablar de Gioconda, pero esto es fundamental, sin esta obra no existiría la otra. Eran solo 3 actores que iban a circular por todos los pisos con el público, yendo y viniendo por las escaleras, entrando a la sala, saliendo, utilizando todo el espacio del museo. Y bueno, les muestro algunas imágenes. Acá cuando intervinimos la obra de Nicola Costantino. Bueno, acá ya podemos empezar a ver siempre ese juego un poco provocador con la obra, con la materialidad de las obras. Por ejemplo, la silla la agregamos nosotros, obviamente la silla es parte del museo,
Y bueno, ahí estamos trabajando adentro Richard está revisando papeles de sus proyectos arquitectónicos, es un arquitecto, en el interior de la obra. Acá, bueno, esto fue casi como una especie de límite. Lo que está ahí es una mesa de una madera muy dura, probablemente roble, quebracho, algo así. Esto fue como ya el borde con el que recibimos un apercibimiento. Efectivamente, o sea, ingresamos en el espacio físico de la obra. La idea era no tocar absolutamente nada, pero bueno, invitaba, ¿no? Eso también es otra cuestión del teatro, como uno, haciendo teatro, no puede evitar de alguna manera terminar parasitando la materialidad, incluso rompiendo leyes muy críticas de los espacios simbólicos, ¿no? Acá tenemos a la gente subiendo por las escaleras, acá tenemos otra obra. Lo interesante de esto era que la obra, como les contaba, era totalmente aristotélica, con principio, nudo, desenlace, 3 actores que tenían que construir personajes con todas las leyes del teatro puro y duro, pero había un detalle que destruía, podríamos decir, el núcleo duro del teatro, y era la repetición. Cada un mes cambiaban las muestras, y por lo tanto cambiaba toda la escenografía, y había que volver casi de cero. Cuando aparece esa seguridad del teatro, o sea, si hay algo que caracteriza obviamente al teatro, es la necesidad de que el celular esté acá y no puede estar en ningún otro lugar, incluso en la escenografía, detrás. Si al actor o a la actriz le cambian de lugar y tiene que venir caminando y pasar y agarrar y tiene un segundo, lo destruís. O sea, la repetición, y obviamente es para pensarlo y para discutirlo un milenio, es uno de los elementos fundamentales, al menos del teatro puro y duro, en términos entre comillas tradicionales, como se entiende más o menos desde hace 2500 años. Y esa repetición quedaba anulada al modificar las escenografías. Era, bueno, acá están en otra escenografía. Este era en el 7º piso, que después va a ser el de la Gioconda. Acá intervino una obra de Washington Curto. Eso era terrible, era sumamente depresivo para los actores, era terrible desde todo punto de vista. Y era terrible para mí, era terrible para todos, para todas, todes, y si hubiera alguna otra categoría también, porque si hay algo que da seguridad es justamente la acumulación, lo que llama Duati, ¿no? La acumulación de esa repetición. Si bien no deja nada, porque todo es efímero y todo se lo lleva el viento y el tiempo, estamos hablando de un arte del presente, sí se acumula en el cuerpo la historia de la obra, y esa historia depende de que se haga siempre en la misma casa, entre comillas, ¿no? Que la escenografía siempre sea la misma. Entonces, al eliminar ese elemento, era un foco de dolor tremendo, pero era el sentido, digamos, la dimensión performática de esta obra, que justamente trabajaba en esa zona de desaparición de la escenografía y aparición de otras escenografías, de otros espacios. Era el sentido para nosotros, la forma en que el arte contemporáneo irrumpía con la performance o el juego, o la tensión entre performance y teatro, que era un núcleo del imperio de lo frágil. Justamente presentaba sus dos polos. A mí me interesa mucho hablar en términos de tensiones, no de entrega a un polo, sino de tensión. Cómo la performance tensiona al teatro y cómo el teatro tensiona la performance. Y me parece justamente más ahí es donde también relaciono con la idea de frontera. Justamente en esa frontera, en esa tensión entre polos, en donde uno no termina siendo marioneta de ninguno de los dos polos, sino jugando con esa tensión, es donde quizás aparece la posibilidad de más riqueza, ¿no? Esta escena era muy linda. Esta es en la obra de Nicola Constantino, sobre la imagen mítica de Eva Perón, o las diferentes imágenes a lo largo del tiempo de Eva Perón, la imagen pública, la imagen privada. Era una especie de camilla de lágrimas que tiene que ver obviamente con el momento de su enfermedad. Ahí vemos nuevamente más rupturas provocadoras, tensionantes del arte en relación con el teatro. Estamos agarrando una lágrima, que obviamente no estaba permitido. Acá otro momento, esta era una imagen, perdón, un video, una especie de tráiler o de reel de la obra que Nicola hizo y que se presentaba en el primer piso del museo.
ahí es donde Richard, sucede la primera escena, Richard llega y dibuja el puerto de la música, que es una especie de óvalo, bueno, es bastante conocido, quizá la imagen tiene que ver con Niemeyer, con su trabajo con las curvas, ¿no? Y nosotros sobre el video de Nicola hacíamos que Richard dibujara el puerto de la música en la primera escena. Hay también otra utilización del espacio, lo que se ve en el fondo es un ascensor, ahí está entrando Doris, es muy interesante el uso de este espacio como escenografía, era algo maravilloso. La obra entraba en una valija y al mismo tiempo teníamos un ascensor como escenografía. Otro momento, acá es muy interesante pensarlo como la integración en el espacio. Tenemos a Laila que está ahí en el medio, Doris, este es otro Doris, tuvimos dos, y Richard, y la relación, el vínculo con el público espacial. Bueno, es muy interesante la gestualidad también, ¿no? La integración entre ambos polos, ¿no? Otro espacio más de Nicola Costantino. Y esto es muy importante porque acá tenemos lo que va a ser el germen de Gioconda. En esta segunda temporada, que fue en 2016, nos encontramos, fue la única obra que intervinimos, la de Gioconda, perdón, la de Nicola Costantino, Rapsodia Inconclusa. Hicimos los 2 meses de funciones en su espacio, para el cual obviamente hubo que pedirle permiso. Eso fue increíble, ella nos dijo, usen todo, toquen todo, agarren, destruyan, hagan lo que quieran. Obviamente no llegamos a tanto, pero por ejemplo ahí Doris está sentado frente a la cómoda, bueno, al lugar donde el espacio de maquillaje de Evita, y ahí pueden ver que se ven proyecciones sobre lo que sería el espejo. Eso es una proyección. Ahí es cuando empezamos a pensar en la posibilidad de trabajar en el cruce o en la tranza con lo audiovisual. Un día se nos acerca un espectador y nos dice, sentí que todo el tiempo estaba mirando 2 películas que no tenían nada que ver una con la otra y sin embargo tenían diferentes lógicas de articulación, de combinación. Me estaban contando 2 historias que por momentos se tocaban, se resignificaban, chocaban, por momentos pasaban una al lado de la otra, indiferentes por momentos, o sea, en diferentes lógicas combinatorias. Se generaban encuentros por azar, digamos, desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista estético, increíbles y no planeados. Además, ese es otro elemento muy interesante, ¿no? Como el juego con el azar, en medio de algo totalmente planificado, porque por nuestra obra era un sistema que por más de que sufríamos como perros, era tremendo, llegábamos a niveles de sistematización. Y por el otro lado la obra de Nicola, que también era un sistema absolutamente planificado, de la primera a la última imagen, y sin embargo el azar funcionaba en la interacción entre estos 2 sistemas hiperplanificados. Este espacio, vuelvo atrás, es una sala de 20 metros de largo, en donde había una proyección con mapping, por la que, por ejemplo, las Evas salían por una puerta del fondo, a 20 metros de donde estaría yo, y venían caminando hasta acá, lo mismo desde acá hacia allá. Es decir, era una imagen con mapping que iba de un extremo de la pared al otro. Era una cosa realmente impresionante, y ahí dijimos, vamos a hacer algo con mapping, vamos a hacer algo con audiovisual, vamos a hacer algo que tenga que ver con esto. Y cuando terminamos esa temporada 2016, le pedimos una reunión con Florencia, mira, Florencia como el nombre de la ciudad, y contamos que vamos a ir a robar la Gioconda. Nos miran con la cara que van a hacer, ¿por qué es eso de ir a robar la Gioconda? Sí, vamos a tomarnos un avión y vamos a ir al Louvre y vamos a filmar, efectivamente, vamos a tratar de lograr una toma de la Gioconda en forma directa. Esta fue la única imagen que tuvimos. ¿De dónde salió? Y yo creo que un poco del inconsciente, en ambos sentidos, de ser un inconsciente y bueno,
por un lado creo que es algo que está inscrito obviamente en el consciente cultural colectivo. Si vas a robar algo y llevarlo a un museo de arte contemporáneo, probablemente entre las 3 o 4 cosas que se te ocurran, seguramente una va a ser la Gioconda. Y por el otro, tenía muy presente unas fotos que mi hermano había hecho en el primer viaje que hizo a Francia en el 2005, su primera visita al Louvre, y había tomado realmente cantidad de fotos en donde se veía esta interacción masiva, violenta, de turistas, obras y espacio arquitectónico. Y esas imágenes también había tomado algunas de la Bienal de Venecia, que era todavía peor, donde también además se veía toda la basura que desbordaba la ciudad durante la Bienal, y me quedó impregnado en la retina y en la memoria muy fuertemente esta imagen del Louvre. Y sobre todo una imagen que era la de unos niños, un grupito de escolares, dando sus clases de historia del arte delante de la Gioconda, o delante de la Libertad del Pueblo, de la Croix. Esa imagen, entendí que esa imagen era en parte la imagen misma de la desigualdad, ¿no? De la posibilidad de unos de copiar la Gioconda en forma directa. Permítanme que sea, digamos, que vaya al grueso de la cuestión. Sé que hay millones de derivas y de posibilidades de construir este pensamiento, pero fue lo que inconscientemente escupió mi cabeza. Y el diálogo y la historia propia, ¿no? Recordaba a mi hermano estudiando en Bellas Artes con las fotocopias de las fotocopias de las fotocopias. Otra cosa muy interesante, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, ni hablar, no existía internet, y los pibes en la facultad estudiaban con las fotocopias de las fotocopias, ¿no? Con esas imágenes, que también es muy interesante para pensar eso en términos de cómo justamente produce nuevo sentido, ¿no? Estudiar con las fotocopias de las fotocopias y imágenes totalmente granuladas, borrosas. Eso obviamente es otro universo más para pensar, pero pensaba esta diferencia, ¿no? Y dije automáticamente, volviendo ahora a este presente donde se me dispara la Gioconda, no, vamos a llevar la Gioconda al museo para que los pibes de las periferias de Rosario puedan estudiar, tener su lección de historia del arte con la Gioconda ahí adelante. Lo pensé como una especie de ejercicio de justicia poética, de reparación histórica, y eso, digamos, se articulaba con la idea de justamente hacer un proceso inverso al de la colonización, ¿no? O al de los latrocinios coloniales. Y de la misma forma que Francia, España o el Imperio Británico se habían llevado los patrimonios, las riquezas culturales del resto del mundo y las había trasladado a sus museos, esta iba a ser una especie de revancha histórica, simbólica, de ritual simbólico de reparación de esa situación, y nos íbamos a llevar desde el museo, clandestinamente, voy avisando, su patrimonio, y nos lo íbamos a apropiar, y lo íbamos a poner en nuestro museo. Esto tiene también 1000 reproches internos, pero permítanme que lo exponga de esta forma. Clandestinidad. Iba a ser una acción clandestina, no lo podíamos comunicar a absolutamente nadie, mucho menos intentar hacer el imposible protocolo de permisos para poder filmar un documental. Era imposible, yo ni sabía cómo ni a quién, así que dijimos vamos y vemos qué pasa. Efectivamente, cuando entramos al museo, lo primero que se nos... esto, dimensión performática, ¿no? No sabíamos ni siquiera si íbamos a poder meter un trípode a pasarlo por el escáner. Bueno, pudimos pasar por el escáner, pero en la primera toma que pusimos el trípode, algo fundamental para que esto pudiera organizarse como una filmación, entre comillas, profesional, obviamente nos aperciben y nos dicen eso no se puede. Solamente se podían tomar imágenes, bueno, con la cámara en mano, como cualquier otro turista. Y lo que ideamos para engañar a los guardias fue un dispositivo casero, que acá lo podemos ver bien, que fue colocar el trípode adentro de la mochila
y ensamblar obviamente la cámara al trípode y, bueno, con la mayor, entre comillas, carpa posible, ir haciendo las diferentes tomas. Esta también es una dimensión performática muy fuerte del trabajo porque Cindy hubo todo un entrenamiento necesario para esto. Cuando llegamos lo primero que hicimos fue ir a la Gioconda y era una marea de gente y lo primero que pensamos los dos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué locura? ¿Cómo se nos ocurre que vamos a poder enfrentar a la Gioconda y tomarla y hacer una toma de 2 o 3 minutos fija que sirviera para algo y que no fuera una cosa que no tuviera el más mínimo sentido? Era absolutamente imposible. Entonces eso nos escupió hacia el resto del museo y en ese trajinar por el museo fuimos adquiriendo el nervio, fuimos entrenando el cuerpo, la mente, para poder soportar la presión de estar haciendo algo en forma clandestina, delante de un montón de gente sin que se dé cuenta, con guardias pasando. Fuimos también descubriendo los sistemas de circulación de los guardias, la psicología de cada uno, la forma en que cada uno tenía de observar, en qué momento se paraban y se iban para otro lado. Fuimos desarrollando una especie de, básicamente diría, de actitud psicológica y estratégica de un terrorista, digamos. Al final de este proceso podíamos también haber hecho un atentado. De alguna forma lo hicimos. Acá, bueno, diferentes momentos, diferentes tomas. Esto un poco da cuenta de las relaciones de magnitud, las bodas de Caná. Acá la vemos a Cindy, que fue como la primera performer de este. Bueno, esto es un momento muy lindo cuando tomamos la libertad viendo el pueblo. Bueno, finalmente pudimos lograr, no tengo imagen de eso, pero les adelanto que pudimos lograr la toma de la Gioconda en el 7º día. Esto de los números lo traigo a colación porque es extraño, este número sucede, funciona en la obra permanentemente. Se hizo en el 7º piso del museo, y en el 7º día, que fue un día que el único día de los 20 que estuvimos, hicimos 8 jornadas, fue el único día que salió el sol. Y la gente, obviamente, cuando sale el sol en París, que no sale nunca, se va a hacer cosas al aire libre, y el museo quedó, no te digo desierto, pero había muchísimo menos gente, y eso nos permitió poder estar un poco más tranquilos, a lo que se sumaban ya 6 días previos de 10 horas de rodaje. Otra cosa que nos pasó es que se nos terminaba la batería todo el tiempo, porque digamos, las baterías duran muy poco, teníamos varias, pero teníamos que hacer sistemas de carga de batería en cualquier lugar del museo que tiene, bueno, los enchufes, pero mientras que uno iba a filmar el otro se quedaba al lado de la batería. Fue realmente una cosa extremadamente performática, y en el 7º día logramos esa toma directa. Así que nos fuimos con nuestros 2 minutos más el museo entero en un disco rígido con 400 GB de registros audiovisuales. También tomamos sonido. Esto también es muy importante porque era otra dimensión para nosotros importante, o sea, tomar el sonido real del museo. Y acá, bueno, cuando nos proponemos, aparece la convocatoria del Cervantes Produce en el País. Pero ¿qué pasa? La idea obviamente era generar espacios envolventes en todo el interior del Museo Macro, pero teatro, ¿qué hacer? O sea, la idea era presentarse al Cervantes Produce en el País, que es un programa del Cervantes para producir, como parte de la programación oficial, una obra o un par de obras en el interior del país o en el resto de las provincias o en el resto de los lugares que no son la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero claro, ¿cómo hacer para que esto pudiera ser procesado por la institución Cervantes como teatro? Y fue ahí que se nos ocurrió llamar a Rocío Muñoz Vergara, que es una poeta y filóloga española, sevillana, que vive desde el año 2006 en Rosario con una intensa actividad cultural y artística, que no es actriz, si bien tenía en ese momento, ahora ya tiene, si bien tenía experiencia escénica, digamos, si bien tenía lecturas encima, presentaciones, charlas,
ponencias, cosas vinculadas con las letras, no había actuado nunca. Bueno, como verán, obviamente Rocío es ciega, y se me ocurrió que la guía de este proceso, de esta visita guiada, que en definitiva se nos ocurrió que podía ser la pata teatral del proyecto, esta visita guiada nos resultó muy interesante, como una suerte de juego duchampiano, de operación conceptual que la llevara adelante una persona no vidente. Fue ahí que, bueno, aparece Rocío. Inmediatamente ella dice, sí, es una persona realmente que va hacia adelante en todo, por supuesto. De hecho, cayó en Rosario en el año 2006, fanatizada con Argentina, sin conocer absolutamente a nadie, terminó la facultad y se vino, eligió sí Rosario, hizo un poco de investigación a dónde iba a ir y decidió quedarse en Rosario, pero cuando llegó no conocía absolutamente a nadie y bueno, desde ahí, desde ese no conocer a nadie, fue construyendo su existencia en la ciudad. Y bueno, y acá tenemos el primer día que fuimos a hacer un reconocimiento del espacio, estoy hablando de febrero de 2018, toqueteando un poco todo, y finalmente presentamos el proyecto en la convocatoria, vamos a esta reunión que se organiza con el jurado y quedamos y nos dicen, está buenísimo esto, lo vamos a hacer, pero tiene que conseguir la autorización del Louvre. Ahí dijimos, bueno, listo, se terminó, el sueño se termina acá. Bueno, efectivamente, ¿cómo hacer para que al menos, no menos de 150 archivos con todo el patrimonio del museo, tomados evidentemente de forma profesional, parezcan como, bueno, una inocente toma de registros que derivó casualmente la posibilidad de hacer algo con todo eso? ¿Cómo hacer, cómo llegar? Antes que nada, ¿cómo presentar esto que a todo esto nosotros llamamos Operación Gioconda? O sea, un poco también jugando con una idea política militante, ¿no? de operativo o operación política. Y lo primero que se nos ocurrió fue obviamente tratar de bajarle la tónica provocadora y armar una fachada al estilo al estilo del Ladrón de Orquídeas, la película esta donde la chica la escritora que está teniendo un romance violento con un guardabosque adicto a la heroína, esconde todo eso debajo de un inocente libro sobre orquídeas que se llamaba La vida secreta de las flores, una cosa así. Entonces dijimos, armemos una fachada que obviamente contenga el espíritu de lo que queremos hacer, pero edulcoremos todo esto, porque no podemos de ninguna manera decir que fuimos clandestinamente a robarnos el museo porque queremos hacer una reparación histórica descolonizadora, y además se llama Operación Gioconda. Dijimos, mejor ese camino no, y le pusimos Gioconda, viaje al interior de una mirada. Díganme si no resulta de Discovery Channel, de History Channel. Bueno, fue por eso que tiene ese título tan largo y relativamente malo, bastante malo, pero que después fue cobrando sentido como todo, porque el teatro se va adosando una especie de hongo que se pega en todas partes, y también se pegó sobre este título. Preparamos la carpeta, por suerte con algunos amigos y contactos franceses, que siempre hay algún francés en las revoluciones dando vuelta. Logramos ponernos en contacto con el Departamento de Aprobación para la Reproducción del Patrimonio del Louvre, específica justo la misma etiqueta de lo que nosotros necesitábamos, no lo tenían. Y cuando les mandamos la carpeta resulta que el departamento ve que esto es una cosa tan descomunalmente grande, porque eran tantos las obras para las que le estábamos pidiendo la aprobación, que deciden mandarlo directamente al director del museo. En otra cuestión que me resulta muy interesante, ¿no? De obra clandestina que se movía como por las cloacas del museo, termina la carpeta sobre la mesa del director. Bueno, son de esas cosas que uno dice, estos proyectos van a pasarte una vez en la vida y después no te va a pasar nunca más en la vida, la cantidad de pequeñas casualidades que van edificando una cosa totalmente extraordinaria que no te sucedió nunca antes y te va a suceder obviamente después.
faltando un día para que me dieran de baja el proyecto en el Cervantes, porque obviamente se prolongó todo esto infinitamente, en el medio el país se destruye, también lo que en términos de presupuesto, esto suponía un montón de proyectores, un montón de cosas también, se va todo para abajo, y el 10 de enero, Tantanian, un productor, me dice, bueno, si para el 12 no, esto ya hacía 6 meses que habíamos pedido, si para el 12 de enero no tenemos respuesta, bueno, lo vamos a tener que dar de baja, porque hay que seguir con la producción. Piensen también, un teatro público es un lugar donde está todo el tiempo todo agendado, todo organizado, todo está en matrices que no se pueden mover, con burocracia gigantesca. El 12 de enero a las 8 de la mañana, no sé cómo ni por qué, llegó la aprobación, que es esto que estamos viendo acá. En una fotocopia malísima, un desastre que pareciera que es trucho, pero es realmente, de verdad, es la aprobación del museo. Con esto pasaban cosas muy divertidas, como por ejemplo que necesitaban efectivamente el papel y no solo el envío. Cada cosa burocrática, eso también es interesante para pensar cómo se trabaja en un teatro público, era una cosa que para nosotros era infinita, eran cosas mínimas que se volvían infinitas. Seguimos avanzando. Se quiere quedar. Vamos a ver si acá tenemos. Bien, y ahí empezamos con el proceso de prueba. Esto es un render, ahí ya empezamos a maquinar un poco con un estudio de arquitectura cómo podía verse. La idea para nosotros era hacer todo el museo, una locura absolutamente absurda, y cuando finalmente, esta también es muy interesante porque era cómo exhibir la Gioconda, cómo exhibir algo decepcionante de manera que no sea decepcionante. Es una característica de la Gioconda, obviamente, para quienes han ido y en general, es que siempre está por debajo de las expectativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que esto funcionara, ¿no? O sea, uno siempre es increíble, como teatrista siempre está queriendo conquistar al espectador, y no había manera, no hay manera de que la Gioconda la aumentábamos, ponemos los proyectores obviamente que usábamos de prueba, era una porquería, no tenía nada que ver con lo que necesitábamos en ese momento, pero cuanto más grande peor, era un desastre. Y un día viene una chica de producción a avisarnos que ya iban a cerrar el museo, pero que nos podíamos quedar, y nosotros súper entusiasmados, proyectando por primera vez la Gioconda delante en el museo donde efectivamente iba a ser. Le decimos, ¿y qué te parece? Mirá. Ah, sí, está bueno. La miramos así como, nos miramos entre nosotros queriéndonos matar, y en ese momento, en la decepción, Cindy desenchufa el proyector y queda la computadora apoyada en el suelo, la computadora de la que estábamos metiendo la señal para la proyección, y queda ahí cerca de la pared y se ve chiquitita así, y la flaca dice, ¡eso está espectacular! Y efectivamente era la imagen más chiquitita, y muy interesante pensar cómo una imagen tan decepcionante como la de la Gioconda, la única manera de que no lo sea es volviéndola todavía, trabajando totalmente a la inversa de lo que uno puede pensar, al estilo del cáliz, ¿no? De Indiana Jones, de la primera Indiana Jones, que el cáliz sagrado no era una copa dorada llena de rubíes, sino que era una copita que tenía que pertenecer obviamente a un carpintero, y por lo tanto tenía que ser una cosa de chapa toda oxidada. Esto pasó un poco lo mismo. De repente la chica de producción del macro veía en la computadora la imagen de la Gioconda así, y eso le había interesado más que la proyección gigante de la Gioconda. Entonces fue ahí que justo también había una tabla, y dijimos, tiene que ser exactamente, nuevamente el teatro pegándose, adhiriéndose a cualquier superficie, tenemos que construir esta misma situación. Después no va a ser exactamente esto, pero fue el disparador. Acá tenemos cómo íbamos a dividir la sala. Pensamos justamente la sala de la Gioconda como un espacio tras bambalinas. Fíjense que, bueno, acá tenemos un telón rojo,
A todo esto, Tandarian, cuando me avisa que finalmente, bueno, todo va a salir, me dice, tiene que ser solamente en un piso, olvídate de todo el resto, no hay manera, o sea, estamos quebrados. Un piso podemos hacer, 7 imposible. Entonces, esta cosa mucho más mimética de simplemente poner las filmaciones random y que la gente vaya armando su propia historia, caminando por los diferentes lugares del museo, desaparece y tenemos que concentrar toda la energía, los 400 gigas de información en una sola sala. Por lo tanto, sí o sí había que caer en las herramientas del cine, en la elipsis, en la edición, en el montaje, en el sonido, en la diégesis, en la música incidental. Es decir, tuvimos que concentrar y ponernos realmente a narrar, que era algo que yo quería evitar porque yo sabía que iba a ser terrible. Esto fue el 22 de diciembre, teníamos que estrenar el 15 de abril, o sea, en 3 meses teníamos que hacer todo y por lo tanto teníamos un mes y pico para hacer una película que envolviera toda una sala. Ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectores construyendo un espacio que no queríamos que fuera, como les digo, azaroso, sino que fuera el resultado de un ejercicio narrativo, poético narrativo, de un viaje. Para lo cual, del otro lado entonces iba a estar la Gioconda, para lo cual teníamos que obviamente hacer cine, hacer montaje. Del otro lado pensamos un dispositivo que concentrara el espacio donde efectivamente está encarcelada la Gioconda en el Louvre, un mueble que concentrara tanto ese muro en el que está empotrada como el sistema de circulación. Ahí vemos ese semicírculo que es un poco la forma en que la gente se va sacando las selfies, y al cual se iba a acceder a través de una puerta, y luego de una puerta falsa, ahí en esta parte, rebatible, que iba a dar paso a una especie de zona límbica, de limbo, donde también iban a estar las computadoras, y te ibas a encontrar con este telón rojo muy linchiano que ibas a tener que descorrer para acceder a este falso fondo donde íbamos a tener escondida. Bueno, acá tenemos más dibujos vinculados con lo mismo. Sigo avanzando. Nuevamente me traiciona la tecnología. Voy a ir un poquito más rápido. Acá tenemos la edición a 6 pantallas. Eso también fue otra performance, fue tremendo, fueron un mes y medio de 20 horas por día. Pero lo interesante es que no teníamos otra opción, no había chances, y cuando no hay chances, de alguna manera uno lo hace. Un dibujo de Cindy, ya al día número 40 de edición, ya uno empieza a hacer cosas extrañas. Así trabajábamos la coordinación coreográfica, la idea era pensar performáticamente los materiales que teníamos, trabajando a los turistas, a los que estaban ahí, no a los que iban a ser los reales, sino a los turistas digitales de nuestra filmación, como una especie de gran sujeto colectivo que atravesara todo este viaje en búsqueda de la Gioconda. El espacio, me parecía interesante esto, cómo el espacio se va transformando y primero aparecen estas situaciones y va creciendo. Esta es la prueba de los proyectores en el Cervantes, que viajamos unos días antes del estreno para programar toda esta cuestión cibernética de la programación. Acá va creciendo el espacio, ahí está el mueble, viene el montaje, el sistema operativo, y ahí ya empieza a tomar forma. Ya tenemos nuestro afiche en la pared del macro, y este fue el momento de trabajo con Rocío, que es otro mundo aparte, porque cómo contarle a una persona no vidente una película sobre la que iba a tener que trabajar, señalando, viendo, interactuando. Todo este proceso requirió un trabajo muy complejo, que por ejemplo empezó con, lo primero era documentarme, tenía que yo poder describirle para poder escribir con ella. Algo que me propuse era poder escribir junto a ella, con ella, la obra. No quería forzar palabras en ella, sino trabajar desde ella las palabras que su deseo la fueran moviendo a elegir. Y aprovechando el principal recurso de Rocío, que era su gran capacidad de producción discursiva. Una gran oradora, una persona con una enorme capacidad
vocal. Entonces, para trabajar eso yo sentía que el primer ensayo, la primera puesta del cuerpo tenía que ser desde un proceso de escritura. Para lo cual tuve que encontrar todas las obras que habíamos filmado, más de, no sé, 300, 400, 500 obras, con toda la información, e ir contándole, narrándole cada cuadro por cuadro, frame por frame, no solamente las obras que estaban, sino también los diferentes personajes que aparecían, el espacio arquitectónico, y a medida que íbamos escribiendo, fue un proceso de construcción, a medida que íbamos escribiendo, íbamos acumulando toda esa información. Seguimos acá también la posibilidad de anular la Gioconda y que luego de pasar al otro lado no estuviera. Otra posibilidad más cuando no estaba la performance de construir un espacio con todo apagado y el encuentro, digo, para los visitantes del museo en general. Y finalmente llegó el día de la realización efectiva del teatro. Bueno, se suceden las imágenes un poco rápidamente. Ella leía braille, una parte de la obra fue en braille. Fíjense que un poco las miradas se reparten entre ella y lo que se está viendo, lo que va volviendo. Esto fue muy, muy especial, este momento. La balsa de la medusa. Esto fue una serie de funciones especiales para la comunidad sorda. Muy interesante esto, porque eran varios lenguajes en simultáneo, en un momento leyendo braille, y eso que estaba leyéndose en braille traducido al lenguaje de señas. Sobre el final, ella tiene que caminar por el centro, y esto queda atrasado porque ella atraviesa al público. En un principio estaban todos parados, luego decidimos que se sentaran. Fueron, bueno, diferentes situaciones de interacción y decisiones que fuimos tomando en relación a cómo el público tenía que observar, digamos, y más libre, más guiada la mirada. Y al final ella termina mordiendo una manzana y perdiéndose en el interior, y luego llamando desde el off al público, que ahí tiene que tomar otra decisión contingente de si entrar o no, si atravesar una puerta. Es muy interesante, obviamente, lo que sucede ahí con el público a la hora de tener que activar el cuerpo y tomar la decisión de atravesar una escenografía. Atravesaban, acá lo vemos bien, este espacio, y se encontraban con la Gioconda de este lado. A veces se quedaban, otras veces se daban cuenta que podían seguir avanzando y del otro lado descubrir que efectivamente estaba la Gioconda. Luego descubrimos que ella tenía que mirarse mientras cantaba a mi manera, ya sobre el cierre de la obra, y luego los dejaba todos encerrados de ese lado y les decía, ahora las protagonistas. Ella decidió hablar en femenino como plural en femenino. Ahora las protagonistas son ustedes. Yo las espero, si quieren, cuando terminen con ella, del otro lado. Y ahí ya es el cierre de la obra. Bueno, los libero acá de esta locura. Bueno, obviamente quedan muchas cosas por decir, pero bueno, fundamentalmente acá está esta locura que, bueno, ahora se entenderá por qué no vi nadie. Y bueno, nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Perdón por la preguntas. Sí, recién, porque me quedé colgada con ¿qué mordía la manzana? Porque asusté con Magritte, no sé por qué. Mordía la manzana porque en la última escena aparece la Venus de un lado, y ella tiene que recorrer, es la única vez que ella atraviesa al público, y es el único momento donde ella saca su bastón para usarlo efectivamente como un bastón. Y a pesar de que prácticamente lo único que le falta es volar, ella se movía a través de las paredes. O sea, su escenario era el rectángulo, permanecía de alguna manera como a cubierto, no tanto porque la gente se podía apoyar en las paredes, y eso implicaba modificaciones y movimientos, pero el único momento donde efectivamente se metía dentro del público era sobre ese final, cuando aparece Venus y ella le pregunta al público, ¿saben lo que tenía Venus en la mano, lo que sostenía Venus?
una manzana, roja por supuesto suponemos, pero en nuestro caso era verde. Y tenía mucho miedo, era el momento más tremendo para ella, atravesar al público, el momento más aleatorio. Y cuando llegaba al otro lado ya desaparecía y se iba para la otra parte. No, pobre. ¿La Florencia que decís, la Florencia Balestra? No, no. Ah. Sí, ella fue subsecretaria de Cultura, sí. Ah. Bueno, hola. Bueno, ¿alguna preguntita más para Sebastián? Es un trabajo complejo, interesante. Tenemos la suerte de que esta conferencia que está dando Seba va a aparecer en el libro del año que viene, ¿sí? Lo vamos a tener. Y además, bueno, es absolutamente teatral y bueno, este es el momento final en donde ella, Rocío, cierra con A mi manera, volviendo al primer espacio de la Gioconda, de la sala donde estaba el Louvre, hay un gran rectángulo blanco y bueno, en esta función especial Adriana Andrada iba traduciendo en vivo y en directo. Y así lo